La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Gracias, muy bien. Buenas noches a todos, gracias por su compañía. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión, hoy que es martes 17 de mayo del año 2022, y estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en el municipio de Huehuetlán Izcalli, en el Estado de México. Estamos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5 y estamos en el municipio de Huehuetlán Izcalli, en el Estado de México. Y hoy tenemos una visita internacional. Está aquí mi querido amigo, y lo digo de verdad, siempre lo digo de esa forma. Está aquí mi querido amigo Ernesto Fuentes. Pero bueno, así seguramente no lo ubican los que nos acompañan constantemente aquí en las transmisiones de Radio Humanismo 4 y 5. La mayoría seguramente lo ubicará como mi amigo el Evelio con B chica, que nos visita desde Miami. Es que así dicen los que viven allá, ¿no? Nos visita desde Miami. Pero bueno, él, aunque parece italiano, es de aquí, de la hermana República de Cuautepec. Entonces, pero bueno, anda por acá y me da mucho gusto. Desde ayer lo saludé y me da mucho gusto, como siempre, saludarte, saber que estás bien. Y sobre todo, dicen que los verdaderos amigos se pueden dejar de ver meses, a veces años, pero cuando te encuentras o cuando tienes contacto por algún medio, es como si los hubieras visto ayer, ¿no? Entonces, todo se actualiza de forma inmediata. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que nos acompañes aquí en la transmisión hoy, mi querido Eve. Buenas noches y pues saluda a la banda de aquí de la audiencia. Buenas noches, carnal, también para ti, para toda la audiencia que te sigue. Pues mira, yo más que nada estoy más que contento, estoy feliz de que Dios me dio la oportunidad de regresar y volver a ver a mis amigos. La mera verdad, yo estoy bien agradecido porque no nada más es verlos, sino disfrutarlos. Claro. Yo disfruto cada momento cuando estoy contigo, con mi carnalazo, el caballo, que también tú lo sabes cómo los quiero los dos. Gracias. Y a mi familia, también a mi familia, que son mis hermanos, que también les mando un saludo, no sé si por ahí anden conectados, que también los quiero mucho. Y pues aquí estamos, a la orden del día, aprendiendo más, ya sea en línea o presencial o como sea, pero la información siempre es bienvenida. Así es, y bueno, pues me da mucho gusto que andes por aquí y te vas a lanzar a la experiencia, ¿no? A la experiencia este mes, que para nosotros es muy significativa, lo he comentado en los programas anteriores, porque es la experiencia previa al 21º aniversario del Grupo Samadhi. Recordándoles que estamos sesionando de forma híbrida. Ya desde hace algunos meses retomamos también la modalidad presencial, pero bueno, lo hacemos híbrido por los compañeros que tienen la necesidad de conectarse a través del Zoom, porque bueno, algunas personas, como es tu caso, que estás en Estados Unidos, en Miami. ¿Quién? Pepe de Oklahoma. Y bueno, algunos otros compañeros que están en otros lugares, Fabi, que anda también en Monterrey, Nuevo León. Entonces obviamente hay gente que pues presencialmente en definitiva no nos podría acompañar, es prácticamente imposible. Y sin embargo estamos ya con las sesiones presenciales ya desde hace algunos meses. Y precisamente el comentario es ese, que estamos sesionando los días lunes, miércoles y jueves, alrededor de las 8:15, 8:20 de la noche, y estamos terminando por ahí de las 10 y cuarto más o menos. Entonces, decía, va a ser una experiencia. Realmente todas las experiencias tienen su parte mágica, ¿no? Sin embargo, va a ser muy significativa para los que somos miembros de la agrupación del Grupo Samadhi, porque se cumplen 21 años de que el Grupo Samadhi abrió sus puertas. Realmente estamos a unos días. El aniversario como tal del Grupo Samadhi es el 5 de junio.
La primera sesión del grupo Samadhi fue, decía mi padre, una noche lluviosa de 5 de junio del año 2001. La primera sesión fue en su casa, precisamente ahí en una de las colonias de aquí del municipio de Cuautitlán Izcalli, y estamos arribando ya a los 21 años de vida del grupo Samadhi. Y qué bueno que vas a tener la oportunidad de estar en la experiencia, mi querido Eve, porque ya tienes muchos años. ¿Cuántos años tienes ya en el Samadhi? Y primeramente Dios en el aniversario. Ojalá también se dé la oportunidad que estés en el aniversario. Ya 9 años. 9 años, qué bueno. Si Dios me permite, en noviembre 10. Exactamente, en noviembre 10 años y contando, como bien dice mi canal Levelio, y pues se va haciendo la cadenita, ¿no? Porque algunos de los miembros de tu familia también son parte del grupo Samadhi, entonces pues esa es la idea, ¿no? Que se va haciendo la cadenita, tu sobrina, tus hermanos, tu cuñado incluso también ya acaba de hacer su experiencia, tu señora madre, que en gloria esté. Y bueno, pues así es como se hace la red dentro de lo que es el desarrollo humano, se va haciendo la red, que algunos le llamamos red de apoyo, ¿no? Que también obviamente es parte de los familiares y de los amigos. Entonces, bueno, pues estamos por arribar y bueno, pues qué gusto tenerte por aquí, mi querido Eve. Y también pues saludarlos a todos ustedes, ya veo un buen número de conexiones, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues ojalá los amigos que se van a conectar o que tienen pensado conectarse dentro de algunos minutos o algunos instantes, pues que estén gozando todos ustedes con un total plano de salud en todos los sentidos, físicamente, emocional y psicológicamente, y por supuesto espiritualmente también. Y bueno, pues les recuerdo también de las transmisiones, tenemos transmisiones en vivo los días martes con un servidor como titular de la emisión. Los miércoles está Carlos Sánchez contigo, ¿sí? Carlos SR contigo, junto con César Aguilar, también nuestro amigo y compañero del Samadhi, psicólogos sociales los dos. Ellos transmiten los miércoles en punto de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde están transmitiendo ellos. Y los viernes, junto con mi hermano Roberto, somos los titulares de la transmisión de los viernes. Este viernes es el viernes que no se transmite precisamente porque, bueno, en vivo, no se transmite en vivo porque es el día que nos vamos a la experiencia. Sin embargo, Charlie sube alguno de los programas, sobre todo programas en los que transmitió mi padre, o algún compartimiento de él o alguna conferencia. Y bueno, ya saben que también tenemos el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, y en este canal se está subiendo constantemente material, de programas anteriores o de algunas conferencias. Y activen la campanita, regálanos una suscripción y también actívenle la campanita para que les avise precisamente cuando esté subiendo Charlie nuevo material o como estación estemos subiendo nuevo material. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos. Saludos también a los compañeros que nos escuchan, amigos que nos escuchan en otros países. Hoy precisamente se llevaron algunos libros, algunos ejemplares del libro que escribió mi padre hace 12 años, ya casi 13 años, el libro de Historia y Evolución de los grupos de cuarto y quinto paso. Entonces, saludos a toda la gente que nos acompaña también en la Unión Americana y en cualquiera de los países. Entonces, gracias a todos por estarnos acompañando. Gracias, y pues comenzamos con el tema de hoy, que lleva por nombre La Sombra, mitos y realidades de la sombra. Entonces, bueno, pues estaremos ya dando nuestro punto de vista. Y bueno, hablando de la sombra como figura psicológica, la sombra es una figura psicológica muy importante, porque hay muchos mitos con relación a la misma. Ahorita voy a hablar precisamente de lo que es la sombra como figura psicológica, y también como uno de los elementos que nos acompaña a los seres humanos. Entonces, el término sombra lo acuña Carl Gustav Jung, el discípulo más amado de Sigmund Freud, hace ya algunas décadas.
Y él precisamente a la sombra se refería a esta figura que los seres humanos tenemos en la vida, en la vida misma, que representa aquella parte de nosotros que muchas veces no mostramos, o aquello que no sale a la luz. Precisamente por eso se llama la sombra. Hemos estado hablando de lo que es mecanismos de defensa, autoestima, programación neurolingüística, duelo, tanatología, y precisamente en todas esas figuras está implícito algo que se conoce como la sombra, pero que también podemos ver como un arquetipo. El doctor Carl Gustav Jung, que fue de acuerdo a la apreciación pues de diferentes teóricos, pensadores de la psicología, el doctor Carl Gustav Jung fue considerado, yo así lo considero también, es más, es uno de mis más grandes ídolos dentro del área de la psicología. Dice Roberto, incluso frecuentemente me dice que es mi sensei, y es la realidad. Yo admiro profundamente al doctor Carl Gustav Jung. El doctor Carl Gustav Jung fue uno de mis referentes para hacer mi tesis de la maestría, precisamente con el trabajo que elaboré para obtener el grado como maestro en tanatología. Yo hice un estudio comparativo de el inconsciente colectivo de Carl Jung, que habla precisamente de arquetipos, de la sombra, de lo que es la psicología analítica como un todo. Pero sobre todo porque él, al hablar del inconsciente colectivo, yo hago un estudio comparativo con lo que son las teorías de la reencarnación del budismo indotibetano. Entonces, obviamente, pues es uno de los referentes de mi desarrollo profesional, y me atrevo a decir también en el plano personal. A mí siempre me ha atraído mucho las propuestas del doctor Carl Gustav Jung, que, vuelvo a decirlo, él fue de acuerdo a los cronistas, y bueno, creo que para los que andamos metidos en el mundo de la psicología, incluyéndolos por supuesto a todos ustedes, es notorio que Carl Gustav Jung fue el discípulo, no nada más el más sobresaliente desde una perspectiva personal, por supuesto, sino también el discípulo más amado del padre de la psicología moderna, de nombre, como ustedes saben, Sigmund Freud. Y el doctor Carl Gustav Jung, en el siglo pasado, por lo menos durante 30 años, él fue, o durante 3 décadas, él fue considerado como el psicólogo más influyente del mundo. ¿Y por qué yo hago mucha referencia al doctor Carl Gustav Jung? Porque él tuvo mucho que ver en lo que es el desarrollo de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y no porque lo diga yo. De repente hay personas, yo he escuchado muchas veces eso, Eve, que de repente en algunos lugares, no en todos, vuelvo a decirlo, en algunos lugares, de repente hay personas que llegan a preguntar, pero hasta con un tono como de cierta inconformidad o hasta desagrado, ¿no? O a lo mejor hasta cierta molestia. Hay quien de repente dice, ¿qué tiene que ver Alcohólicos Anónimos con la psicología, no? Pero se encabronan algunos, Y entonces algunos decimos, pues mucho, o sea, ha sido determinante, y no porque lo diga yo, porque digo, mi punto de vista, pues para algunos podrá resultar significativo o le darán una consideración, pero seguramente para mucha gente no. Y entonces, ¿por qué mencionamos esto a algunas personas? Porque el mismísimo Bill W., o sea, uno de los cofundadores del programa de Alcohólicos Anónimos, obviamente el otro cofundador es el doctor Robert Smith, mejor conocido como el doctor Bob. Bill W. en algunos de los libros, incluyendo el libro de Transmítelo, el libro de Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, incluso en el folleto que se llama Las hojas sueltas, él precisamente hace una crónica de las cartas que le mandó al doctor Jung, quien tuvo a bien en algún momento contestarle precisamente. Digo, el que te conteste una carta del psicólogo más influyente del mundo debe ser algo sumamente significativo, ¿no? Y entonces el doctor Carl Gustav Jung tiene bien contestarle a Bill W. Posterior a que Bill Wilson o Bill W., William Wilson, más bien, mejor conocido como Bill W., él le dice al doctor Jung que a él es quien la comunidad de Alcohólicos Anónimos le da el crédito y el mérito de que en su consultorio se plantó
la primera piedra que un día iba a edificar el programa de Alcohólicos Anónimos, o lo que hoy por hoy se llama el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, estamos hablando de la década de los 40, ¿no? Del siglo pasado. Y entonces, ¿por qué le menciona esto? Porque el doctor Jung, a pesar de ser el psicólogo más influyente del mundo durante por lo menos 3 décadas en el siglo pasado, yo le llamo que tuvo que tuvo la humildad profesional, pero sobre todo humana, de decirle en alguna sesión a un paciente que él tuvo, a quien se le conoce como uno de los primeros alcohólicos dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, a quien se le conoció como Roland H., siguiendo lo que es la tradición del programa de Alcohólicos Anónimos, que a los miembros solamente se nos llamaba por nuestro nombre de pila y la inicial del primer apellido, ¿no? La letra inicial del primer apellido. Entonces él se conocía como Roland H. Y a Roland H. después, esta es la crónica, palabras más, palabras menos, después de un determinado número de reincidencias, como se le llama ahora, antes incluso en los escritos venía el término recaída, le dice, usted va a poder detener su manera de beber solamente teniendo un despertar espiritual o un despertar religioso, pero bueno, algunos le llamamos despertar espiritual, porque el doctor Carl Gustav Jung, repito, a pesar de ser el psicólogo más influyente del mundo en ese entonces, le decía pues a sus discípulos o a sus educandos, a sus pacientes, lo dejó escrito para la posteridad. Él decía que los seres humanos tenemos 7 niveles de conciencia, que es precisamente parte de lo que hemos trabajado también aquí en el Samadhi cuando he tenido la posibilidad de hablar de lo que es el taller de programación neurolingüística, que más bien es un curso taller que dura un buen tiempo. Cuando se habla, por ejemplo, de los niveles de pensamiento, el doctor Jung le llamaba los niveles de conciencia, y entonces él le decía a Roland H., o él lo manifestaba en algunos escritos de esta forma, él decía, los seres humanos tenemos 7 niveles de conciencia, y el nivel más profundo de conciencia es el nivel espiritual, y ahí no hay poder humano que llegue, solamente Dios o un poder superior como cada quien lo conciba. Si eso no es humildad, no sé qué término utilizar, porque él se atrevía, dentro de su ética, tanto profesional como personal, él se atrevía a decir, hay lugares en donde el plano personal o profesional no puede llegar. O sea, ese es el punto. Y es en donde se habla, por ejemplo, en el decálogo del duelo, el doctor Robert Cavanagh, y con su cronista en muchos aspectos, que es el doctor Luis Cerebrito, hay un punto en donde ellos hacen referencia a la importancia de acudir a la fe, e incluso también lo mencionan como a la fe o a la propia fe. La palabra fe, que muchos estamos de acuerdo en que significa confianza, o sea, tener la confianza de que algo va a ocurrir, o la confianza de que algo nos está auxiliando, ¿no? En ciertos aspectos. Digo, obviamente es respetable que cada ser humano puede tener su propia creencia y su propio punto de vista sobre las cosas. Si hay quien dice, yo no creo en un poder superior, o no creo en un Dios, bueno, pero la palabra fe no está peleada con lo que es una condición atea o agnóstica. O sea, estamos hablando de que la palabra fe significa confianza, y la confianza obviamente está depositada muchas veces en que algo va a ocurrir, o en que algo se va a presentar. Y entonces, en este caso, los que transitamos por un camino de rutas espirituales, como se le conoce al programa de los 12 pasos, pues la gran mayoría sí tenemos la concepción de que existe un ser superior, o que existe algo superior. Y estoy hablando de la mayoría, no absolutizo ni mucho menos, ¿no? Porque cada ser humano pues tiene la posibilidad de creer en lo que quiere y en lo que más le convenga, además. Sin embargo, el doctor Jung sí le decía a Roland H., o sea, es importante que usted conciba la posibilidad de tener un despertar espiritual, porque el despertar espiritual es alimento, es un bálsamo. Y entonces, por eso yo cito mucho al doctor Carl Gustav Jung,
A mí parte de sus escritos, no conozco toda su obra, por supuesto, porque es increíblemente vasta, siempre me ha convencido mucho, sobre todo porque él es uno de los teóricos que hace hincapié en que hay diferentes posturas o diferentes elementos que pueden caminar por la vida de forma armónica, ¿no? Por ejemplo, lo que es la ciencia y la fe. O sea, de esto hablaba incluso el filósofo cristiano de la antigüedad llamado San Agustín de Hipona, cuando él desarrolla lo que es el modelo o la figura llamada la patrística. En la patrística él hablaba precisamente de que la fe y la filosofía podían caminar de la mano, de forma armónica. Obviamente, como en muchas áreas de la vida, pues siempre ha habido muchas resistencias, ¿no? Yo le llamo reduccionismo, o sea, es una visión reduccionista de las cosas. Es una visión reduccionista en el sentido de no puede haber, por ejemplo, algo mezclado, ¿no? Vuelvo a decirlo, en muchos aspectos de la vida. Aquí la pregunta es, ¿y por qué no? O sea, hay algo que se llama interaccionismo. El interaccionismo rinde posibilidades y resultados muchas veces impresionantes, ¿no? Y tan es así que yo me aviento la puntada hace ya alrededor de 10 años, más o menos, de hacer una tesis en donde hablo de lo que es la psicología moderna con psicología transpersonal, ¿no? Un estudio comparativo, como es el budismo tibetano. Entonces, por supuesto que de las grandes locuras pueden surgir cosas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, hablaba inicialmente del término sombra, y el término sombra es aquello que permanece oculto, por así llamarle. Pero yo hablaba de la sombra como un arquetipo. El doctor Carl Gustav Jung habla de los arquetipos precisamente. Un arquetipo es un elemento que reconocemos o que viene incluso instalado en nuestra esencia. Un ejemplo de lo que sería un arquetipo, porque hay muchísimos ejemplos de lo que sería un arquetipo. Por ejemplo, lo que es el miedo a caernos, el miedo a los ruidos estruendosos. Esos son miedos que vienen instalados. Se dice que los seres humanos hay dos miedos que tenemos de forma natural, que es precisamente a eso, a caernos y a los ruidos estruendosos. Hay arquetipos, como por ejemplo, algunas personas el arquetipo que tienen es, por ejemplo, se desarrolla el temor a cierto tipo de animales, ¿no? Como los insectos, las serpientes. Hay quien dice, ¿y por qué ocurre esto? Porque de acuerdo a la teoría del doctor Carl Gustav Jung, hay algo que se llama inconsciente colectivo, y él se refería a lo que es la memoria celular, que más adelante él deja ver que llega un momento en que él concibe la existencia de la reencarnación, pero obviamente porque él ya se mete en aspectos transpersonales. En alguna otra sesión hablaremos sobre esto, porque realmente es muy interesante de cómo él empieza a concebir otro tipo de posibilidades, ¿no? No nada más hablando de lo que es memoria celular, sino la mismísima posibilidad de la reencarnación, porque él se encuentra algunos casos, o sea, con algunos pacientes que obviamente arrojan una información de veras de consideración, con relación a esto, a lo que es la posibilidad de la reencarnación. Y entonces hay quien dice, bueno, ¿por qué hay mucha gente que le tiene fobia por ejemplo, a las arañas o a las serpientes? Si al hacer un análisis o una crónica de lo que ha sido su historia, pues la realidad es que no hay, por ejemplo, un evento traumático, ¿no? Con este tipo de seres. Y aquí la cuestión es que al hablar de memoria celular, pues ¿qué ocurría, por ejemplo, en épocas ancestrales? Estamos hablando a lo mejor de hace 1 millón de años, 2 millones de años, porque bueno, de acuerdo a algunos vestigios que se han encontrado, por ejemplo, de fósiles sumamente primitivos, los fósiles más antiguos que se han encontrado de seres humanos, o de homínidos por lo menos, o sea, el ser que camina en dos extremidades, que se supone que eso fue lo que marcó el salto evolutivo, ¿no? En nuestra especie. Y vuelvo a decirlo, cada quien puede concebir de dónde provenimos de una manera muy particular. Cada quien puede tener su propia concepción de las cosas.
pero se han encontrado fósiles de 3,5 millones de años de antigüedad. Entonces, obviamente, estamos hablando de que el ser humano tiene muchísimos, pero muchísimos años, o sea, tiene millones de años muy probablemente en la Tierra, de la fuente que venga. Cada quien puede tener su propia concepción, vuelvo a decirlo, pero de que tenemos millones de años, eso es una verdadera posibilidad. Y entonces, yo me pongo a pensar, hace 1,000,000 de años, ¿qué implicaba, por ejemplo, la mordedura de una araña, ¿no? La mordedura de una serpiente, o de ciertos insectos, o de ciertos animales? Pues muy probablemente representaba la muerte. Y entonces uno de los instintos básicos que tiene el ser humano es el instinto de conservación. Y obviamente si existe la información a nivel celular y existe la memoria celular, pues se puede presentar en algún pues en algún descendiente, ¿no? A pesar de que exista a lo mejor cientos o miles de generaciones más, pero la memoria celular ahí está. Y entonces otro ejemplo de un arquetipo podría ser cuando el ser humano nace, o como los seres humanos nacemos, nuestra madre, por ejemplo, no nos tiene que explicar cómo llevar a cabo el acto de alimentarnos. En cuanto nos pone nuestra madre en su seno, empezamos a succionar. Eso es un arquetipo, o sea, es algo que ya tenemos instalado en un sentido de supervivencia, ¿no? Cuando el ser humano, por ejemplo, se deposita en un pliego de papel, cuando se hace, por ejemplo, lo que se conoce como el tamizaje, el ser humano empieza a dar arcadas, y eso es obviamente un reflejo. Eso podría verse también como un arquetipo. Vamos, hay cientos o miles de arquetipos que podríamos mencionar. Sin embargo, la sombra también es un arquetipo. La sombra se puede ver como esa figura que los seres humanos, algunos incluso le llamarían que la sombra está depositada en algo que la psicología sistémica le llama el núcleo de identidad personal. Sin embargo, obviamente al ser algo que no es tan frecuentemente expuesto, hay quien de repente le da una connotación de algo negativo, y por eso el tema se llama mitos y realidades de la sombra. La sombra tiene que ver muchas veces con pulsiones, con necesidades muy primitivas, que a veces incluso pueden parecer innatas, ¿no? ¿Sí? A veces también está basado en algunos de nuestros pensamientos más, pues ¿cómo podríamos llamarle? Más personales, más íntimos, más ocultos, pero no tienen que ver precisamente con algo que moralmente esté fuera de orden, sino más bien con aspectos muy de la intimidad de cada ser humano. Sin embargo, también tiene que ver con esas pulsiones que a veces los seres humanos tenemos resguardados, y que nos va regulando también algunas estructuras de nuestro aparato psíquico, ¿no? Como es el superyo del que hablaba el doctor Sigmund Freud, que nos va regulando en un aspecto social, incluso moral, y que claro que dije moral, no moralista, sino de decir esto es funcional y esto no, o esto es conveniente y esto no. Si no tuviésemos una estructura llamada superyo, pues entonces sería complicado que los seres humanos generáramos condiciones de autorregulación, ¿no? Porque los seres humanos estamos constantemente teniendo pulsiones tanto instintivas como también pulsiones emocionales, psicológicas, o de orden social, no lo sé. Entonces el superyo obviamente es una estructura que nos va regulando. Obviamente estamos hablando de diferentes teóricos, de Freud y del doctor Freud y del doctor Jung. Pero el doctor Freud obviamente hablaba de la estructura del aparato psíquico, por ejemplo, cuando hablaba del ello, que el ello busca el placer, o sea, el ello es instintivo, el ello incluso algunos le han llamado lo que es el principio del placer. El ello es pulsión pura, ¿no? El ello es el yo tengo la necesidad o el deseo de esto. Por eso el ser humano cuando nace es un ello, retomando el nombre de esta figura, es un ello como tal. O sea, el ser humano está obviamente basado en la pulsión que va enfocada al placer. En eso está enfocado el ello.
vuelvo a decirlo, en la parte instintiva, en la parte animal, incluso si así se le quisiese llamar, ¿no? Pero obviamente en la vida del ser humano, por una condición de adaptación, por una condición de funcionalidad, pues obviamente también se forma la estructura del superyo, que es la que va regulando precisamente las pulsiones del ello. Y el superyo es la parte formativa, la parte moral, la parte de lo que son los valores, el juicio, que obviamente nos van modelando otras figuras, ¿no? Hay quien dice, ¿existen los seres humanos negativos? No lo sé a ciencia cierta. Lo que sí me queda claro es que no hubo una formación superyoica funcional. O sea, esas personas que llevan a cabo actos en contra de alguien, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No voy a decir ciertos términos porque pues, me pueden tirar la transmisión, ¿no? Pero cosas que están pasando muy delicadas en nuestra sociedad, o en muchas sociedades, obviamente esas personas vienen también de una raíz, o sea, tuvieron un padre, una madre, por lo menos biológicamente hablando. Aquí la cuestión es, hay estructuras que no se forman de una manera funcional, ¿por qué? Pues porque no fueron sustentadas por algo, por un modelaje, por un sistema obviamente de límites, de valores, de creencias, no fueron formadas a partir de una condición llamada estímulo-respuesta, ¿no? El premio y castigo, o sea, no hubo un modelaje obviamente de estabilidad o que llevara al ser humano a la estabilidad, a una higiene mental. Y entonces obviamente el superyo no se forma de una manera propicia. Es más, a lo mejor ni siquiera existe, o podría llamarle que ni siquiera existe una estructura superyoica realmente fundamentada o formada. Entonces obviamente son personas que tienen pulsiones y no hay algo que les ponga un cierto límite, exactamente, un alto, ¿no? O una barrera de forma funcional. Hay personas que por el contrario crecieron con un superyo persecutorio y son personas que viven con una ansiedad increíble, ¿no? O sea, son personas que se sienten culpables, avergonzadas por lo que piensan, por lo que dicen, por lo que desean, por lo que hacen, por lo que no hacen, y viven obviamente una especie de infierno interno, ¿no? O sea, existen las polaridades. Gran parte de nuestras pulsiones, ya retomando al doctor Jung, gran parte de nuestras pulsiones, incluso pensamientos, sueños, deseos, hay algunos que son sumamente íntimos, pero que obviamente también, al no darle una connotación de negativismo, como ocurre muy frecuentemente, pues obviamente esa parte a veces no sale, y esa energía es la que a los seres humanos nos puede crear una especie de propulsor, ¿no? Porque de repente hay quien dice, es que tengo una condición de mucha frustración, pero que no se atreven a manifestar o a externar, y obviamente ¿eso en qué se puede convertir? En represión emocional, y obviamente se convierte en mucha neurosis. Pero cuando la energía interna es canalizada óptimamente, pues se puede convertir en una verdadera oportunidad de evolución. Hay frases como el ¿por qué no conviertes tu enojo en reto, no? O ¿por qué no convertir en una condición de frustración en una meta, en una expectativa? No lo sé. O sea, algunas personas recibimos esa enseñanza, esto que estás sintiendo, ¿para qué te puede servir, no? Pero lo que pasa es que el ser humano muchas veces no externa lo que en realidad siente porque socialmente no es aceptado, ¿sí? De repente yo hago una pregunta, ¿no? Cuando les digo, ¿alguien alguna vez se ha sentido, por lo menos a nivel de pensamiento, con la capacidad de matar a alguien? Esa pregunta es a veces genera una especie de boom, ¿no? En algunas personas. Pero obviamente es algo que no se expresa, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a ver, no? ¿Qué van a pensar los demás de mí, no? Pues ¿qué van a pensar? Pues que a lo mejor eres humano, ¿no? ¿Qué es lo que van a pensar? Pues que a lo mejor tienes pulsiones como muchas otras personas. A lo que me refiero es, alguien con higiene mental, ¿qué es lo que pensaría? Pues que es una condición muy humana, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero alguien
que lo ve desde un filtro o con una connotación moralista, no lo vería por supuesto de esa manera, sino más bien, vuelvo a decirlo, le dan una connotación muchas veces negativa. ¿Cuántas pulsiones tiene el ser humano que no expresa? Digo, tampoco la idea es andarlo expresando por el mundo, ¿no? Pero hay personas que por eso no desarrollan incluso un lenguaje emocional. Hay personas que a veces no logran realmente descifrar o poder distinguir qué es lo que en realidad sienten. La asombro obviamente es una fuerza interna que muchas veces permanece oculta y que además tengo el derecho, si así lo quisiese ver, tengo el derecho natural a no expresar algo. O sea, que algo quede hasta cierto grado detrás del telón, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco se trata de que el núcleo de mi identidad personal yo lo abra o lo exhiba, ¿no? Tampoco se trata de eso, por supuesto. Se trata obviamente de que yo tenga una autorregulación para saber qué sí y qué no, pero al reprimir en gran medida, ¿qué es lo que muchas veces se genera? La ausencia de un vocabulario emocional. Y este vocabulario emocional, ¿en qué está basado, por así llamarle? Hay muchas personas que en cuanto se hace la pregunta, ¿cómo te sientes? Muchas personas saben decir bien o mal. Ese es su vocabulario emocional. ¿Me siento bien o me siento mal? Y entonces hay personas a las que se les hace la pregunta, ¿bien cómo? Y entonces lo que saben decir algunas personas es, pues bien. ¿Sí? Sí, pero bien de qué manera, ¿no? Porque bien puede ser muchas cosas. O sea, bien puede ser, me siento tranquilo, me siento cómodo, me siento pleno, me siento satisfecho, no lo sé. Y mal puede ser también de muchas formas. Tal vez me siento con cierta frustración, o a lo mejor con una necesidad no cubierta, ¿no? Hay personas que no saben distinguir si tienen hambre o si tienen sueño, o si lo que tienen es cansancio, no lo sé. Lo que pasa es que en una cultura y en una sociedad como la nuestra, que obviamente tiene muchas cosas muy ricas, porque la realidad es que nuestra sociedad y nuestra cultura tiene muchas cosas muy buenas. Somos una cultura, vuelvo a decirlo, muy rica en muchos sentidos, muy, muy rica. Pero muchas veces la base es la represión, ¿no? ¿Sí? En el sentido de no expreses, ¿sí? No externes. ¿Por qué? Porque muchas veces la represión se asocia con fortaleza y no es real. O sea, no funciona realmente de esa forma. La represión a veces se relaciona con eso. Si tú no expresas, entonces eso te va a mostrar como alguien fuerte. No es así. Muchas personas con lo que asociaron expresión emocional fue, por ejemplo, con vulnerabilidad, ¿no? Y hay personas a las que yo les llego a preguntar, digo, cuando hay la confianza, por supuesto, ¿no? Les llego a preguntar, ¿con qué es relacionado vulnerabilidad? Hay personas que relacionan vulnerabilidad con el me van a dar en la madre, ¿no? ¿Sí? Pero a veces también esa represión a muchas personas las lleva a la no exploración de su propia sombra. Hay personas que no son capaces o no se sienten capaces a veces incluso de mostrarse a sí mismas, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad yo pienso sobre algunas cosas? ¿Qué es lo que en realidad yo siento sobre algunas cosas? Vivimos en una sociedad en donde la represión es algo que se maneja a veces desde las primeras etapas de nuestro desarrollo. Yo entiendo que muchas cosas, y esto lo voy a decir con todo respeto, pero lo estoy hablando desde un filtro de teorías del desarrollo. Hay personas que de repente lo que se les dice es no dejes, por ejemplo, al bebé o al niño dormirlo en la tarde, ¿no? O sea, no lo dejes dormir para que en la noche te deje dormir. Yo entiendo que es muchas veces por necesidad, porque hay personas que al otro día tienen que trabajar temprano, por ejemplo, ¿no? Pero aquí la cuestión es que sí se corre el riesgo de que la persona no aprenda a distinguir o a interpretar sus sensaciones más adelante, ¿no? ¿Sí?
porque entonces empieza a haber una confusión en el lenguaje del cuerpo. Vuelvo a decirlo, en lo que es el plano de las sensaciones, empieza a haber confusión en ese sentido. O sea, ¿qué sucede si ya no sé distinguir, por ejemplo, mis necesidades de descanso, mis necesidades de hambre? Los seres humanos, el primer lenguaje que desarrollamos es a través, por ejemplo, de lo que es el llanto, el balbuceo. Y entonces obviamente un bebé llora, sí, pero no siempre está llorando por hambre. A veces llora porque tiene frío o porque tiene calor, o está llorando porque tiene algún dolor, o porque está incómodo, o porque simplemente es una forma de expresarlo, ¿no? O porque tiene específicamente necesidad de compañía en ese momento. También por eso un ser humano llora. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en muchos casos? El niño llora y de forma inmediata se le da la mamila. Y vuelve a llorar y se le da la mamila. Y vuelve a llorar y se le da la mamila. Pero vuelvo a decirlo, a lo mejor es otra necesidad. Y entonces se empieza a encontrar el método de la sustitución. Y entonces de repente, cuando crece y más adelante tiene, por ejemplo, alguna sensación desagradable o ansiedad, ¿qué es lo que hace? Come, o sea, come a veces en exceso, o bebe, o sea, el punto es que por medio de la oralidad, entonces el ser humano aprende a disminuirse los niveles de ansiedad. Digo, es un ejemplo nada más. ¿Qué sucede cuando el ser humano se da, por ejemplo, el permiso de explorar su sombra en un inventario? Hay quien dice, ¿para qué hacer un inventario de mi vida? En parte, o sea, aparte de muchas cosas y muchos beneficios que se dan, es para explorar mi sombra. Porque estoy haciendo una recapitulación. Hay quien dice, ¿qué es lo que se lleva a la práctica al hacer un inventario? Humildad. Pero humildad no es poner una mejilla, si me dan una mejilla poner la otra, no, eso es un cliché. Humildad es hacer un reconocimiento, un verdadero reconocimiento, en este caso, de Alejandro. O sea, en el plano personal, yo hago un reconocimiento de lo que Alejandro es y de lo que no es. Y de entrada me doy cuenta de que no tengo por qué saber todo. Pero la otra es, no tengo por qué vivir con culpa y vergüenza de cosas que habitan en mí. De cosas que a lo mejor para otros serían algo inapropiado o fuera de lugar. Y tampoco estoy diciendo que sea casi el anticristo. No, estoy diciendo tengo una naturaleza humana. Una naturaleza humana en donde a veces algunas de mis pulsiones y de mis emociones no han sido las más agradables ni siquiera para mí. ¿Sí? En donde algunos de mis pensamientos ahí habitaron, pero obviamente no hubo una expresión en algunos momentos. ¿Por qué? Porque social y culturalmente no sería bien visto. Y yo estoy convencido de algo. Pocas cosas en la vida humana son tan desgastantes como estar actuando la vida todo el tiempo. Como estar negando cosas que hay en mí, que muchas de ellas son sumamente propositivas, ¿eh? Sin embargo, también muchas otras, pues a lo mejor para los ojos de alguien más, no lo serían. Y no tengo tampoco la obligación de que así sea. Pero cultural y socialmente muchas veces así operan, ¿no? ¿Sí? Entonces, la sombra obviamente es una estructura arquetípica interna, pero que es parte de mi naturaleza. A mí hay personas que me dicen, ¿qué cosas has llegado a escuchar en tu consulta, ¿no? Por ejemplo, la tanatología. Digo, jamás voy a hacer una expresión específica de algo, ¿no? Les digo, pues no tienes idea a lo mejor. O sea, he llegado a conocer el núcleo de identidad personal a veces más profundo de algunas personas. Me dicen, ¿y no te conectas con eso? No. ¿No te saca de onda algunas cosas? Si te refieres a que me espante o que genere un juicio sobre algo, la realidad es que no. A veces hay quien me dice, pero tú a veces te encuentras o ves
a los demonios más fuertes del ser humano les digo, sí, no te espantas, no, ¿por qué? Pues porque de entrada ya no estoy peleado con los míos. O sea, un día dejaron de espantarme los míos. Y obviamente ahí se valida algo muy importante. Hay quien dice, a tus enemigos es importante que los tengas cerca. Sí, pero a tus enemigos tenlos todavía más cerca. ¿Para qué? Para saber que ahí están. ¿Sí? Hay quien de repente dice, ¿estás consciente? ¿Tú tienes la creencia de que eres alcohólico? Por supuesto. Y el día que como que se me olvida, para mí es de riesgo, ¿eh? Porque entonces va a estar actuando tras bambalinas. Esa parte es parte de mi sombra. O sea, yo tengo una personalidad adictiva. Y eso, y con eso en mi vida desarrollé conductas compulsivas. Si esa parte o ese elemento de mi propia persona yo la descuido, me puedo hacer una broma muy pesada, ¿eh? ¿Para qué estás consciente de ello? Para tenerlo a la vista. ¿Sí? Para tenerlo a la vista. Entonces, habemos personas que nuestras pulsiones también cuando las tenemos observadas nos indican, ten cuidado con esto, ¿no? Ten cuidado con esto. Yo he conocido personas que, por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿no? Hay personas que saben portar un arma de fuego. Habemos personas que no. ¿Por qué? Porque mi sombra, en ese sentido, para mí es muy delicada. Yo estoy convencido que una de las formas en las que yo me conduzco por la vida, o trato de hacerlo, respetando a los demás. Pero la cuestión es que yo tengo pulsiones a veces muy fuertes. Hay quien a mí me ha dicho, ¿cuál es tu área de oportunidad más latente? Para mí es la ira. O sea, la ira en mi vida necesito tenerla muy, muy observada. Así como para algunas personas es la pereza, para algunas otras personas tal vez es la avaricia, no lo sé. Para mí es la ira. Y si yo esa parte de mi sombra la tengo bien identificada, entonces obviamente puedo tener autocontrol. Hay personas que pueden tener una aportación de arma y no tienen problema, yo no sé. Yo no sé por qué, porque yo me puedo meter en un problema fuerte conmigo mismo y con la sociedad o con el mundo que me rodea por una pulsión. Hay quien me dice, ¿y eso no te saca nada? No, eso me da tranquilidad. ¿Por qué? Porque estoy consciente de cómo está compuesta mi sombra en algunos aspectos. Pero también estoy consciente de que en mi sombra muchas veces están esas pulsiones basadas en la ira, que son las que me dicen, claro que se puede, y claro que voy adelante, y claro que voy a salir de esto, etc. O sea, también tiene una parte propositiva. Lo que pasa es que el término sombra, vuelvo a decirlo, se ha estereotipado con algo negativo, y no es así. O sea, no en esencia. Es como la historia que muchas veces incluso ronda por el Facebook, ¿no? De el abuelo indio que está hablando con su nieto, ¿no? Pertenecen a una tribu india. Y entonces el abuelo dentro del TP, creo que se llama, está platicando con el nieto, estas como viviendo, estas pequeñas como chozas o carpas que tienen estas comunidades, y le está diciendo, es importante que tú comprendas que todo hombre y toda mujer dentro de sí mismo tiene dos lobos, ¿sí? Que es uno de los animales representativos, ¿no? de la fuerza, del arraigo. Se tiene dos lobos viviendo dentro de él y siempre están en constante lucha, ¿sí? El lobo negro representa la parte propositiva, o pueden ponerle del otro color como quieran. El lobo negro representa la parte propositiva, la parte noble, la parte bondadosa de tu esencia. Dice, y el otro lobo representa la parte en donde viven elementos o fuerzas que no son a veces convenientes o agradables. Le pregunta el nieto al abuelo, le dice, ¿y cuál de los dos gana? Y el abuelo le contesta, al que alimentes más. O sea, los seres humanos tenemos una sombra y la sombra está ahí. Aquí la pregunta es, ¿a qué parte de mi sombra es a la que yo decido nutrir, ¿no? Porque ahí está. Pero también yo tengo la posibilidad de decidir a qué estructuras o a qué cosas
es a la que le voy a dar más nutrimento, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, pues es una idea. Y quiero mandar saludos a nuestros amigos que están aquí conectados. Les mando saludos a todos, por supuesto, pero quiero mandarles saludos a las personas que nos mandaron un mensajito de forma muy rápida, pero no quiero dejarlo pasar por alto. Le mando saludos a Edith Ortiz, que nos dice buenas noches a ti también, Edith, gracias por acompañarnos. Monse Bulma Barrón nos dice: hola chicos, un gusto de escucharlos, atentos para asimilar y reflexionar los conocimientos que nos comparten. Muchas gracias, Monse, saludos a toda la familia. Florecita Becerril nos dice: hola, buena noche aquí presente, saludos, gracias Florecita, saludos para ti también. Alicia Silva dice: muy buenas noches, qué gusto escucharlo, como siempre aprender algo nuevo, saludos para cada una de las personas que hacen posible esto. Gracias Alicia, como siempre un saludo con todo el afecto. Ana Obando, que nos acompaña también prácticamente en cada transmisión, nos dice: hola, buenas noches Alex, Charlie y todo el equipo de la cabina, saludos para todos, gracias por compartir su sabiduría, Dios los bendiga, ya lista para escuchar, que tengan un buen regreso a casa. Gracias Ana, saludos a todos también allá en casa, gracias por la compañía. Yasmín Sotelo nos dice: buenas noches Alex, espero estés muy bien, te mando un saludo, y a todos en cabina, gracias Yasmín, qué bueno que nos acompañas tú también, gracias por conectarte. Rodolfo Cimbrón, mejor conocido como el Alfrodo o el Chapulín, dice: buenas noches Alex, Charlie y Eve, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por el conocimiento. Gracias Rodolfo. Rodolfo Ángel Jiménez Moreno, nuestro compañero el Osito, compañero del Samadhi, dice: muy buena noche, mis mejores deseos Alex, un abrazo allá en la cabina de Radio Humanismo. Gracias Osito, buenas noches para ti, mi querido Osito, mejor conocido como Rodolfo también. Luz Juárez Vergara dice: buenas noches, gracias Luz, igualmente buena noche para ti. Coco Arreguín dice: muy buenas noches para todos, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias Coco, también nos acompaña en cada transmisión. Angélica Barrera García dice: saludos, un fuerte abrazo. Alejandro G, gracias Angélica, qué bueno que nos estás acompañando, y también un abrazo para tu persona, gracias. Adela Velázquez dice: hola, saludos desde California, ojalá cuando visite México pueda visitarlos, los admiro mucho. Claro que sí, Adela, con todo gusto, nos avisas cuando andas por acá y por supuesto que te recibimos con todo el gusto. Felisa Martínez Santiago dice: saludos y abrazos, Padrino. Gracias Felisa, igualmente abrazos para ti. Pati Nieto, nuestra amiga, compañera del Samadhi, sobre todo nuestra amiga, la chaparrita del Samadhi, dice: buenas noches Ale, gracias por compartir tus conocimientos, saludos en cabina a Charlie y compañía. Gracias Pati. Buenas noches para toda la familia. Alejandro Cedeño Jiménez dice: buenas noches, gracias por tanto conocimiento compartido. Les hago llegar un fuerte abrazo lleno de bendiciones para ti, tocayo, Charlie y Robert y todos allá en la clínica. Y por supuesto listo para ir a la experiencia. Gracias y bendiciones nuevamente para todos. Gracias a mi tocayo, compañero amigo del grupo Samadhi. Gracias mi querido tocayo Alex Cedeño, un tipazo. Un abrazo hasta Ecatepong. Pati Camacho Alvarado dice: bendecida y bonita noche. Gracias Pati, igualmente para ti. Judith Vargas dice: buenas noches licenciado Carlos y Alejandro, y buenas noches a todos. Gracias Judith Vargas, gracias por acompañarnos y un saludo, un abrazo. Alejandra Granados dice: saludos y bendiciones desde Monterrey, gracias por compartir. Gracias Alejandra, también saludos a toda la gente de Monterrey y te mando un abrazo Alejandra, gracias. Y César Cortés dice: buenas noches a todos en cabina, aquí atentos para seguir aprendiendo de parte de la familia Tocino. Gracias y saludos a todos, gracias por la compañía. Cristian Leblanc, mi querido amigo Leónidas de Cuautitlán Izcalli, dice: un abrazo enorme, mi buen Alex, se te quiere mucho, me da mucho gusto verte, infinitas bendiciones para ti y tu familia. Gracias Cris, igualmente para tu familia y para ti, gracias por acompañarnos. SSMM Becerril, es Samuel Becerril, dice: saludos a todos, excelente tema. Gracias Samuel, también amigo y compañero del Samadhi, un abrazo. Claudia García Morales dice: saludos Alex, excelente noche. Gracias Claudia, igualmente para ti, gracias y excelente noche. Socorro Enríquez dice: hola, buenas noches, qué gusto verlo, gracias por su bendecido programa. Muchas gracias Socorro, saludos y bendiciones también para ti. Norma Rayón, la mamá de nuestro amigo Charlie, dice: hola, buenas noches, ya estoy lista para escuchar sus temas, son de mucha ayuda, lo digo por experiencia personal. Dios les bendiga siempre y a su familia también, a todo su equipo de trabajo, un fuerte abrazo. Gracias Norma y buenas noches a toda la familia. Yanderi Jiménez dice: hola, buenas noches, saludos. Gracias Yanderi, saludos para ti también. Irving Muñoz dice: buenas noches padrinazo. Alejandro, gracias una vez más por compartir su sabiduría. Buen regreso a casa, atentamente el Santa Fe
el Santa Fe Clan. Gracias mi querido Irving, saludos. Nuna Vázquez, mi querida amiga Nuri de Guatemala, dice buenas noches, gracias por este espacio que contribuye a mi autoconocimiento, que la divinidad nos siga bendiciendo, saludos desde Guatemala. Gracias Nuri, igualmente saludos para ti y a toda la gente de Guatemala. Mi madre, la señora Emma Marta Alzate Copca, dice mi vida, buenas noches, gracias, sabes que también eres mi amor, mi querida madre. Qué bueno que nos acompaña, saludos a todos en casa. Ismael Ortiz dice cool, y ahí la llevamos entonces. Gracias Ismael. Joana Sandoval dice buenas noches Padrino, gracias por compartir, bendiciones, gracias Joana, gracias y bendiciones para ti también. Elenita Ramírez Morales dice saludos padrinos, Dios les bendice, gracias Elenita, también bendiciones para ti. Olga Esparza dice buenas noches, definitivamente es un gran alimento escucharlos, gracias Olga. Gracias por las palabras, recibimos con todo gusto el comentario. Diana Morales dice muy buenas noches Ale, es un gusto saludarte y aprender de estos temas tan interesantes para poner en práctica. Saludos y bendiciones. Gracias Diana, gracias, un abrazo. Fernanda Juárez Rojas dice buenas noches, siempre tan acertados. Muchas gracias Fernanda, gracias por el comentario, saludos. Meliagui Aguilar dice bonita noche, me checa mucho esta plática, en mi caso a veces me complico en identificar en qué momento sí expresar ideas o emociones, ya que entiendo que tampoco se trata de poner bien a costa de otros, se me queda para la reflexión. Bendiciones y buen regreso a casa. Gracias Meliagui, también bendiciones para ti. Maritza Sánchez González dice buenas noches padrino Alex, gracias Maritza, igualmente para ti, para la familia. Sari Pil nos manda también saludos, un perrito con un café, nos estamos tomando un café aquí, qué bueno que nos acompañas, gracias. Yolanda Barradas nos dice buenas noches Alejandro, hace semanas no entraba a la plática, pero aquí estoy, qué plática tan padre, gracias a ti Yola, qué bueno que nos acompañas y bendiciones para todos. Carol Ayala nos dice buenas noches, bendiciones para todos, gracias Carol, igualmente para ti. Tavo Vargas dice saludos a todos de parte de El Pacal, gracias mi querido Pacal, que anda aquí con todo, también con toda la actitud. Gracias mi querido Pacal, gracias Carlos Ayala. Y por último, Monse nos dice hola, buenas noches a todos, gracias por compartir, profe, saludos. Gracias Monse, saludos para ti, para toda la familia, y qué bueno que andas bien pegada en el desarrollo humano. Y mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández dice padrinazo, un fuerte abrazo a ti y a todos en cabina. Buenas noches a toda la comunidad, gracias por todo lo que compartes. Gracias mi querido padrino José Arturo Calderón Fernández, a ti y a tu apreciable familia, gracias, un abrazo para todos y bendiciones por supuesto. Vámonos mi querido Eve, qué bueno que andas por aquí carnal, espero que sea la primera de algunas seguidas que andes por aquí acompañándonos y pues nos vamos a la experiencia. Entonces, dice Judith Vargas, dice mi sombra puede ser positiva o negativa, por supuesto Judith, por supuesto que sí. Despídete por favor mi querido Eve y vámonos que ya nos vieron. Yo voy a decidirlo nuevamente porque estoy aquí, ahora me tocó presencial, por gracias a Dios, siempre lo tomo online y ahora me tocó presencial y con el gusto de siempre verte, escucharte y aprender más de ustedes. Y aquí estoy, saludos a toda la audiencia y los que vayan a la experiencia, primeramente Dios ahí nos vemos el fin de semana. Muchas gracias mi querido Eve. Ahí está la invitación para la experiencia, nos vamos este viernes, por favor, a los que quieran ir, pues nada más me mandan un mensaje o llaman aquí a la clínica o a mi número que también viene ahí en el flyer y con todo gusto los estaremos esperando. Dice Kelly Vega, muchas buenas noches, tienen una labor muy importante para los jóvenes, gracias Kelly, eso créeme que reconforta mucho saberlo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por la compañía. Dice Patinito, buenas noches a todos y un buen regreso a casa. Gracias Chaparrita, igualmente gracias a todos ustedes, que tengan un excelente regreso a casa o donde quiera que estén gozando de un excelente estado. Muchas gracias, ahora sí que tú vas a finalizar la transmisión mi querido Eve. Gracias a todos, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga y primeramente Dios, nos vemos en la siguiente transmisión, es del otro lado, pásate del otro lado y en donde dice finalizar mi querido Eve. Gracias. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, yo soy Alejandro Gutiérrez Arzate. Que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.